Padre Cristo, hermanos y amigos, que Dios me los bendiga ricamente. Hoy, ¿verdad? Estamos nuevamente en nuestro estudio bíblico semanal y esperamos que esta semana haya sido una semana bendecida por el Señor en la vida de cada uno de ustedes. Igualmente que esta semana que viene también sea de bendición para ustedes, hermanos y amigos. Traemos un tema hoy que se titula Buscando una salida. Está basada en los hechos acaecidos al pueblo de Israel allá a la salida de Egipto. Pero antes de entrar en el tema, vamos a presentar un himno que tiene que ver con este tema que nosotros estamos viendo. Vamos a escuchar el himno. El hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Amén. Bien, vamos a buscar entonces la palabra de Dios
en el libro de Éxodo capítulo 14, versículo 3. Éxodo capítulo 14, versículo 3. Busque su Biblia allí, hermano, amigo, y vamos a tener esa lectura. Dice así la palabra de Dios. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Bien, vamos a orar. Jesús, damos gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos das para dirigirnos a tu pueblo, a los amigos, a todos los que puedan ver este video, esta enseñanza. Sabemos que la bendición tuya está sobre tu palabra y sobre los estudios que se dan sobre ella. Por eso sabemos que esto va a ser de gran bendición y edificación para todos, hermanos y amigos. Bien, vamos a entrar en el tema. La historia se trata, como decía, de la salida de Israel de Egipto. Y ahí nosotros leímos el versículo 3, donde habla acerca de Faraón y de los hijos de Israel. Bien, la historia de la salida de Israel de Egipto es una de las historias más impresionantes que hay en la Biblia, por todos los hechos que se dieron allí y también por todas las maravillas y manifestaciones del poder y la gloria de Dios. Si recordamos la historia para irnos un poquito hacia atrás, Israel llegó a Egipto a causa de una gran hambre que hubo sobre toda la tierra, dice la Escritura, en los tiempos en los cuales la descendencia de Jacob llegaba solamente a 70 personas. José estaba en Egipto y era el segundo después del faraón. Y él mandó a buscar a su familia para que no perecieran de hambre. Y toda su familia moraron en una tierra de Egipto que se llamaba Gosén. Allí en Egipto la descendencia de Jacob se multiplicó de tal manera que llegaron a ser más numerosos que los egipcios, y los egipcios temieron. Y otro faraón, que dice la Escritura que no conoció a José, oprimió a los israelitas con dura servidumbre y con esclavitud. Por esta razón Dios llama a Moisés y luego lo envía como un libertador para el pueblo suyo. Y él junto a su hermano Aarón se dirigieron a Egipto para hablar con Faraón y pedirle que dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. El Faraón, por supuesto, se negó. Y entonces viene la mano de Dios sobre Egipto. Y ahí encontramos esa historia tan conocida de todos, de las plagas que Dios envía sobre Egipto, una tras otra, hasta que por fin, al llegar la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el rey de Egipto, el faraón, deja salir a los hijos de Israel de Egipto, porque aún el primogénito del faraón murió por el ángel de la muerte. Pero luego que salieron nuevamente, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, el corazón de Faraón se endureció y siguió a los israelitas por el desierto para acabar con ellos. Aquí llegamos a ese versículo que leímos al principio. Porque Faraón, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros hoy en día esta historia que estamos viendo? Es lo que vamos a ver ahora. Este mensaje, como dije, se titula Buscando una salida. Y el primer tema que vamos a ver aquí es encerrados en el desierto. Hay varios paralelos o varias situaciones similares entre lo que estaba ocurriendo, lo que en ese momento con el pueblo de Israel y con lo que está ocurriendo con nosotros hoy en día. Lo primero es que todo lo que le ocurrió a ellos lo provocó Dios. Y me refiero a los acontecimientos de la salida de Egipto, no a la esclavitud del pueblo en ese lugar. Es decir, el hecho de que Faraón endureciera su corazón
a pesar de una plaga, de 2 plagas, de 3 plagas, de 9 plagas, era de parte de Dios. Y vamos a verlo en el capítulo 4 de Éxodo, cuando todavía Moisés no había llegado a Egipto, sino que tenía las instrucciones de parte de Dios de ir allá a Egipto para sacar al pueblo de Israel allí. De allí el capítulo 4, el verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Así que, hermano, esto era de parte de Dios. Y usted nos ha escuchado decir a nosotros y también al pastor en sus predicaciones que lo que estamos viviendo hoy en día es esta situación la ha provocado Dios, que esto no es obra del diablo como algunos dicen. Y estamos encerrados como estaba el pueblo de Dios en el desierto frente al Mar Rojo. Ellos no veían salida en esa situación. Tenían delante de ellos el Mar Rojo, un mar inmenso, un mar profundo. Y detrás tenían el ejército de Faraón que venía en contra de ellos. Y nosotros no vemos salida hoy en día a esta situación, aunque ahora se está viendo una luz de esperanza. Vamos a ver lo que dice el versículo 8 del capítulo 14 de aquí del libro de Éxodo. Versículo 8, capítulo 14, libro de Éxodo. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Dios en Israel había hecho maravillas, convirtió las aguas del río Nilo y todas las aguas de Egipto en sangre. Envió una plaga de ranas que cubrieron todo Egipto. Envió una plaga de piojos, plaga de mosca, plaga de langosta, plaga de granizo, y así una tras otra. Por 3 días ocultó el sol en la tierra de Egipto, pero dice que en la tierra de Gosén había luz en las habitaciones de los israelitas. Y por último, la muerte de los primogénitos. Quiere decir que Israel salió de Egipto con mano poderosa por las maravillas de Dios. Nosotros también salimos con mano poderosa de Egipto, porque Egipto representa el mundo y nosotros estábamos allí esclavizados por el diablo, esclavizados por Faraón, igual que los israelitas. Y esa esclavitud de muchos años a las drogas, a los vicios, Dios lo quitó en un día para la mayoría de nosotros. Y esa esclavitud a los juegos de azar, Dios los quitó en un día. Y tantas cosas con las que Satanás nos tenía esclavizados, el Señor con mano poderosa rompió esas cadenas, rompió esas ataduras y nos hizo libres y nos sacó de Egipto. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos años estuvo el pueblo de Israel esclavizado en Egipto? Muchos años, hermano. Dice que unos 430 años. ¿Cuántos años estuvimos nosotros esclavizados por Faraón, el diablo? Mucho tiempo para muchos. Mi padre estuvo esclavizado por más de 60 años. Yo estuve esclavizado por más de 40 años. Y cada quien puede testificar qué tiempo estuvo sometido por Satanás, por Faraón en Egipto, en el mundo. Pero Dios manifestó su poder, su gloria en nuestras vidas. Y las cadenas de esclavitud se rompieron y obtuvimos la libertad en Cristo que no teníamos. Y escapamos de la mano de Faraón. Y estamos caminando como Israel, acompañados de un Dios todopoderoso, día y noche. De día columna de nube y de noche columna de fuego. Cuando Faraón supo que el pueblo de Dios estaba en el desierto, nuevamente su corazón se endureció y decidió ir en pos de ellos para hacerlos volver.
Pero ¿por qué luego de dejar ir a los israelitas de Egipto el faraón tomó esta decisión? Como dijimos hace poco, nuevamente el responsable aquí es Dios. Observen que ya lo leímos en el versículo 4. Amén. Ahí lo dice claramente. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Y seré glorificado. Seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Allá en su hogar, alaba a Dios, alaba al Señor. Porque este es tiempo de bendición, es tiempo de enseñanza. ¿Cuántos luego que se convirtieron fueron libres de los ataques de Satanás para siempre? Ninguno de nosotros. Al igual que Faraón siguió al pueblo de Israel, así también Satanás nos ha seguido luego que salimos de Egipto. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. Dios lo permite. ¿Por qué? Para manifestar su gloria, su poder en nosotros, porque en cada situación Dios nos ha dado la victoria. En todo ataque del enemigo Dios nos ha sacado victoriosos. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Y Faraón y su ejército y toda su caballería alcanzaron a los israelitas, acampados frente al mar Rojo. Ellos iban rumbo a la tierra prometida, que Dios les había prometido. Y si nosotros buscamos la ruta más corta para llegar a la tierra de Canaán, partiendo de donde ellos estaban en Gosén, era una línea recta, que en tiempo podía ser un trayecto de 30 días o 45 días, cuando más. Pero sin embargo ellos demoraron mucho tiempo. ¿Cuál fue la razón? Vamos a ponerlo en un ejemplo que sea más comprensible tal vez para nosotros. Es como si de aquí de Panamá nosotros quisiéramos ir a Venezuela, aunque nadie quiere ir para Venezuela ahora mismo, pero es un ejemplo. Si nosotros quisiéramos ir hacia allá, Panamá está aquí y Venezuela está aquí. Sería una línea recta por la cual nosotros viajaríamos y sería un viaje corto. Pero imaginémonos que Dios nos toma y nos lleva pasando por Colombia, bajando por Ecuador, pasando por Bolivia, siguiendo por Chile, allá hasta el sur, llegando al Polo Sur, luego nos vuelve a subir por Argentina, Brasil, hasta llegar a Venezuela. Sería un trayecto muy largo. Pues algo así fue lo que hizo el Señor con Israel. ¿Por qué Dios no lo llevó por la ruta corta? ¿Por qué Dios decidió usar esa ruta tan larga? Una de las razones por las cuales Dios lo llevó por esa ruta es que tendrían que enfrentarse a los filisteos si seguían por esa ruta. Y el pueblo de Israel se habría llenado de temor y habría querido volver atrás. Dios conoce su pueblo y conoce sus corazones. Dios conoce nuestros corazones también. Pero la segunda razón, y tal vez la más importante, es porque Dios quería encerrar a su pueblo en el desierto sin ruta de escape frente al mar Rojo. Esa era la razón más importante por la cual Dios los llevó por allí. Dios es el que nos tiene encerrados a nosotros en la casa. Dios es el que nos puso frente al mar Rojo en sentido figurado. Es decir, un obstáculo que parece imposible de salvar, de cruzar. Y ahí estaban encerrados en el desierto frente al mar Rojo, el ejército de Faraón detrás, y comenzaron a desesperarse al verse en tal situación. No sé en nuestros días cuántos ya están desesperados por lo que estamos viviendo. Hoy en día hay muchas personas que se están atendiendo con los psicólogos, con los psiquiatras, porque han entrado en un estado de depresión, de desesperación, de angustia. Y no sé aún cuántos de nosotros, los cristianos, también nos sentimos afectados a tal punto que hemos llegado a un estado de desesperación, de angustia y tal vez inicios de depresión. Luego de haber visto todas las maravillas de Dios que había hecho en Egipto,
de todas esas plagas que había enviado, de todas tantas cosas que hizo el Señor allá en Egipto, nosotros nos ponemos a pensar cómo es posible que ese pueblo no tuviera la confianza en Dios en esos momentos. Asimismo, como hizo todas aquellas maravillas en Egipto, también las podía hacer allí en ese momento a favor de ellos. Nosotros hemos visto muchas maravillas de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otros. ¿Por qué desesperarnos? ¿Por qué desconfiar de Dios? Porque la desesperación es señal de falta de confianza en Dios. Y Dios le da una palabra a Moisés para que se la dé al pueblo. Vamos a leer allí, en el versículo 13, estamos en el capítulo 14. En el versículo 13 del capítulo 14 dice la palabra de Dios lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el verso 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Escuchen, hermanos, escuchen, amigos, esta batalla es de Dios. Lo único que Él está pidiendo es que estemos firmes, firmes en nuestra fe, firmes en lo que hemos creído, firmes en la verdad. Eso es lo que Él, firmes en la esperanza en Dios, en Cristo. Dios le está diciendo al pueblo, a nosotros nos está diciendo, yo voy a pelear por vosotros. Es más, estoy peleando esa batalla. Ustedes estén tranquilos, no importa si la situación es desesperada, como se ve en estos días, quedémonos tranquilos esperando en Dios. En una ocasión venía un gran ejército de 3 naciones en contra de Jerusalén. Y el rey Josafat, que era el rey en esos momentos, se llenó de temor, pero fue a la presencia de Dios y oró con gran clamor. Pero antes de ir a la presencia de Dios, él hizo algo. Él proclamó ayuno por toda la tierra de Jerusalén, por toda la tierra de Judá. Proclamó ayuno y que todo el pueblo se humillara delante de Dios. En una ocasión, en un estudio, estaba hablando que Dios está pidiendo eso de nosotros hoy, hermanos y amigos. Que todos nos humillemos delante de Dios. Que todos, ¿verdad?, busquemos su presencia. Dios le habló a Josafat a través del profeta y le dijo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 20. Allí en el verso 15. Dios tiene un mensaje para Josafat. El mensaje es el siguiente. Y dijo, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra es de Dios, la guerra es del Señor. Cuando llegó el enemigo y atacó, lo único que hizo el pueblo fue cantar, alabar, bendecir, glorificar, amén, a Jehová de los ejércitos. Y Jehová se encargó de todo ese ejército hasta que no quedó ni uno solo de esos soldados. Nuestro enemigo hoy en día es un gran ejército. No se trata de miles como aquí en el caso de Josafat. No, sino de millones. Y estoy hablando de los virus. Pero dejemos eso en las manos de Dios, porque aunque sean millones de millones, Dios se encargará de todos ellos y no va a dejar ninguno. A Dios sea la gloria y a Dios sea la alabanza. Volvamos allá a Éxodo, donde estábamos, capítulo 14. Vamos a continuar con la historia que estamos viendo. Allí dice, en el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, porque Moisés se puso a orar, a clamar, a pedirle a Dios qué hacían, porque estaban allí encerrados en el desierto frente al mar rojo, y comenzó a orar y a clamar. Y Dios le dice a Moisés en el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y tú alza tu vara
la vara de la autoridad, la vara de los milagros que había usado delante de Faraón. Y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Gloria a Dios, alabanza sea al Señor. Dios le dijo a Moisés, yo estoy en control de todas las cosas. Y si está sucediendo todo esto es porque yo deseo que suceda así. Yo estoy endureciendo el corazón de Faraón para que los persiga, porque yo me voy a glorificar en Faraón, en su ejército, en su caballería, en su gente de a caballo, y no va a quedar ninguno de ellos. Y Moisés alzó la vara y Dios dividió el mar rojo en dos. Toda aquella noche, dice la historia, y las aguas quedaron divididas, dejando un camino en seco para que cruzaran los hijos de Israel. Una pared de agua de un lado y una pared de agua del otro lado. Algo totalmente en contra de las leyes naturales, como cuando Jesús caminó sobre las aguas. Tenemos un Dios que hace maravillas. Y si hoy en día nosotros no vemos estas maravillas tan grandes, es porque nuestra fe todavía no llega al tamaño de un grano de mostaza. Porque si llegara al tamaño de un grano de mostaza, le diríamos a este monte, trasládate al mar, y el monte se trasladaría. Dice el verso 22. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Yo estoy seguro que el Señor también va a abrir un camino en medio de esta crisis que estamos viviendo, para que crucemos a salvo al otro lado. No solo nosotros, los hijos de Dios, toda la humanidad, para que toda la humanidad cruce por ese camino al otro lado. Pero eso sí, el enemigo va a insistir hasta el final con el propósito de hacernos daño. Mire lo que dice el verso 23. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Satanás va a enviar todos los demonios en contra de la iglesia en un intento desesperado por acabar con nosotros en esta batalla final. Pero todos sabemos que el diablo es un enemigo vencido y que lo único que tenemos que hacer nosotros es mantenernos firmes y confiados en Dios. Así lo hizo Gedeón en el tiempo de los jueces y sus 300 hombres en una batalla contra miles de soldados enemigos, porque se mantuvieron firmes como Dios se los ordenó. Dice Jueces capítulo 7, verso 21. Vamos a ver la manera como se mantuvo firme Gedeón. Jueces capítulo 7, el verso 21. Dice así la palabra de Dios. Jueces capítulo 7, verso 21. Y se estuvieron firmes Jehová y sus 300 hombres, cada uno en su puesto, en derredor del campamento enemigo. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo, porque Dios llenó de temor el corazón de esos soldados. Incluso los puso a pelear unos contra otros, porque uno veía al otro soldado como si fuera un israelita, como un enemigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jehová se dirige a Moisés una vez que el pueblo de Israel terminó de cruzar el mar en seco. Y le dice en el verso 26, Éxodo capítulo 14 nuevamente, en el verso 26, dice así la escritura. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Recordemos que ya los egipcios se habían metido también detrás de los israelitas en el camino seco que abrió el Señor en medio del mar.
Ellos venían detrás. Y dice allí, y Moisés lo hizo así. Y dice que el mar se volvió con toda su fuerza y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón, y no quedó ni uno de ellos. Ese camino que Dios abrió en medio del mar, ese camino era para los israelitas, no era para los egipcios. Ellos se metieron en el territorio de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es como mi hogar, mi casa, mi vida, es mi territorio. Y el diablo no tiene por qué meterse allí. Tu casa, tu hogar, tu vida, hermano, amigo, es tu territorio. Y el diablo no tiene por qué meterse allí. Si tú lo ves que él se acerca, repréndelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice el verso 30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Llegará el día, hermanos, en que nosotros veremos a todos nuestros enemigos vencidos. Y hablo de Satanás y sus demonios. Los vamos a ver muertos en una muerte espiritual eterna de condenación en el lago de fuego, porque ese es el destino final del diablo y sus demonios, ese lago de fuego. Ahora, hablando de lo que estamos viviendo, en toda situación siempre hay personas negativas, y en medio de esta crisis ha habido voces negativas sobre la solución o la salida, y hablaban de que podían transcurrir hasta 2 años para que hubiera una vacuna disponible para contrarrestar este virus. Pero ya existe no una vacuna, como les decía en un estudio anterior, sino ya varias, 3, 4 vacunas, ya están en la fase final de pruebas, lo que significa que seguramente a principios del próximo año ya estaremos en el proceso de vacunación. Y ustedes, ¿y cuándo llegará eso a nuestro país? Bueno, hay una buena noticia, hermanos, una noticia buena para los panameños. Panamá, por su posición geográfica, que tiene una posición privilegiada, ha sido escogida como el centro de distribución para América Latina de todas las vacunas. Quiere decir que esas vacunas van a llegar primero a Panamá para luego distribuirse. Y como llega a Panamá, los primeros que vamos a recibir esa vacuna vamos a ser los panameños, porque Dios ama a sus hijos. Y nos ama a nosotros los panameños, hermanos y amigos. Gloria a Dios. Dele la gloria y la honra al Señor. Él es bueno para con nosotros y para siempre su misericordia. Y después de cruzar el mar en seco y ver a sus enemigos muertos, Moisés, María, su hermana y el pueblo comenzaron a cantar a Jehová, a alabar a Dios con pandero y danza, dice la Escritura, dándole la gloria con un cántico de agradecimiento, del cual se inspirarían los salmistas luego para componer más de 10 salmos. De nuestros corazones también brotará cánticos de agradecimiento, luego que hayamos cruzado el mar en seco por el camino que Dios nos va a abrir. En la parte final de esta enseñanza voy a tratar un tema que es aún mucho más importante que lo que hemos visto hasta aquí. Y les voy a hablar de un hombre que tenía una comunión perfecta con Dios, pero que así como fue esclavizado el pueblo de Israel en un momento, también este hombre lo fue. Solo que en el caso de este hombre, él mismo fue el culpable de esta esclavitud. Pero lo más triste es que no solo él se convirtió en esclavo, sino también sus hijos y los hijos de sus hijos y su descendencia. Estoy hablando de Adán. Su desobediencia lo convirtió en esclavo de Faraón, del diablo, y perdió su comunión con Dios. Y por esa razón todos necesitamos buscar una salida a esta situación, porque nosotros somos esos hijos, esa descendencia que nació en esclavitud. Hemos hablado de eso en estudios anteriores. Y estamos encerrados por Satanás. Y pareciera que no hay una salida, pero sí la hay. Porque así como Dios abrió el mar rojo en 2 para que su pueblo pasara en seco y obtuviera la libertad, así también Dios proveyó una ruta de escape para todos nosotros. Y esa salida, esa ruta de escape se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro camino, no hay otra manera de cruzar al otro lado, donde estaremos a salvo, donde estaremos seguros. Nosotros ya hemos cruzado al otro lado. Ahora faltas tú, amigo, amiga que me escucha.
El camino está abierto. La ruta de escape está allí al alcance de todo el que quiera cruzar por allí. Solo tienes que tomar la decisión hoy. Por eso se está enseñando esta palabra. Por eso se está predicando este evangelio de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Allí donde tú estás, amigo y amiga, solo tienes que humillarte delante de Dios, de Jesús. Cerrar tus ojos y decirle: yo quiero cruzar al otro lado, siguiendo ese camino que Jesús. Reconozco que al morir en la cruz, Jesucristo, tú abriste ese camino de salvación para mí. Por eso yo te doy las gracias. Démosle las gracias a Dios. Démosle las gracias a Él. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado en este día de impartir esta enseñanza. Hermanos, amigos, gracias por estar viendo este canal Asamblea Apostólica La Peña de Oreb. Nosotros les pedimos a los que no se han suscrito que lo hagan. Ya tenemos más de 700 suscriptores. Queremos llegar a 1000, porque al llegar a 1000 vamos a obtener más ventajas que nos va a dar el canal de YouTube. Así que yo les pido, amigos, hermanos, que se suscriban. Allí al final van a aparecer dos iconos, uno a mi derecha y otro a mi izquierda. A mi izquierda va a aparecer la foto de la familia pastoral. Háganle clic allí y suscríbase. Va a ser de gran bendición para nosotros. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo domingo. Que pasen buen día, buena semana y que Dios los bendiga abundantemente. Amén.